Hola, ¿qué tal? Hoy en Diagnóstico hablamos de una realidad que afecta cada vez a más gente porque es indiscutible que el número de personas que sobreviven al cáncer está en constante aumento. Los programas preventivos y los avances en los tratamientos están consiguiendo esta buena noticia, pero ¿qué pasa después del alta? Los individuos que están en esta situación se enfrentan a un conjunto de necesidades emocionales, sociolaborales y médicas a las que hay que dar respuesta. ¿Cómo? Nos lo contará César Rodríguez, el presidente de SEOM, la Sociedad Española de Oncología Médica. Son pacientes que tienen problemas en ocasiones desde un punto de vista emocional, tienen problemas en muchas ocasiones de reinserción a una sociedad o un mundo laboral que les pone muchas trabas. Unos 2 millones de españoles están en este grupo de largos supervivientes oncológicos. Enseguida les hablamos de sus circunstancias, antes la actualidad. La insulina le salva la vida a mi hija y la tecnología me la salva a mí. Gracias a la medicina han conseguido tener familia que igual de otra manera no hubiesen podido. Son ejemplos de los testimonios de la campaña de videopodcast Tecnologías para Vivir, que la Fundación FENIN va a difundir en redes sociales para concienciar sobre cómo la tecnología sanitaria está presente a lo largo de toda la vida. Desde cuestiones tan cotidianas como una bomba de insulina o una prótesis de cadera, hasta los más innovadores robots quirúrgicos. Cada 11 de febrero se conmemora el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, una fecha que sirve como altavoz femenino. Para reivindicar su labor, el Colegio General de Enfermería organizó una representación teatral en el Teatro Reina Victoria. En ella participó la alumna segoviana Marina Ruiz Pérez. No importa si eres chico o chica, porque en la ciencia se pueden investigar muchas cosas. La obra quiso ensalzar la labor de la reina Victoria Eugenia, también conocida como la reina enfermera. Ayuda a crear la Escuela Nacional de Enfermeras de la Cruz Roja. Gracias a ella, la enfermería moderna y profesionalizada tomó impulso. Comunidades autónomas y sanidad se han reunido para negociar el estatuto marco que rige las condiciones laborales de los profesionales sanitarios. Los desacuerdos se han hecho notar en el encuentro. Las autonomías exigen mantener sus competencias y que se desglose la financiación del estatuto en una memoria económica, y el Ministerio asegura que se está siguiendo el procedimiento habitual y que la solución pasa por continuar las negociaciones. Más de 2 millones de españoles pueden contar en su historia haber vivido un cáncer. Es una realidad que está cada vez más presente en nuestro entorno. En los últimos 40 años, la posibilidad de sobrevivir a un tumor se ha duplicado. Es una grandísima noticia, pero no es el final del camino. Las personas en esta situación siguen teniendo necesidades derivadas del cáncer que deben ser satisfechas. ¿Estamos preparados para ello? Profundizaremos en esta respuesta de la mano del presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica, César Rodríguez. ¿Qué esperar después de un cáncer? Nuestro punto de arranque hoy es una buena noticia porque es indiscutible que cada vez sobrevivimos más al cáncer. De hecho, en los últimos 40 años la supervivencia de las personas con esta enfermedad se ha duplicado. Pero alcanzado este objetivo o en proceso este objetivo de curar el cáncer, se abre otro desafío como es el de cuidar, porque ¿qué hay después del cáncer? Bueno, como bien has comentado, cada vez curamos más cánceres. También cada vez tenemos más pacientes que, no estando curados, pueden tener supervivencias muy prolongadas. Y esta población que ha tenido un cáncer o que lo tiene, pero que vive durante muchos años después de ese diagnóstico, tiene muchas necesidades no cubiertas. Siempre nos fijamos en los problemas de salud, en la salud física, pero también son pacientes que tienen problemas en ocasiones desde un punto de vista emocional, tienen problemas en muchas ocasiones de reinserción a una sociedad o un mundo laboral que les pone muchas trabas y que no están perfectamente abordadas o para los que no tenemos recursos todavía, ¿no? Es lo que llamamos los largos supervivientes oncológicos y en este momento constituyen un problema de salud y un problema que como sociedad tenemos que empezar a afrontar. Han pasado 6 años desde que Igor fue diagnosticado de un sarcoma. Hoy toca revisión con uno de los especialistas que lo atendió para vigilar que todo sigue en orden, que no se ha reproducido el tumor ni se ha extendido a otras zonas.
una cita marcada en el calendario cada año. El sarcoma necesita obligatoriamente un seguimiento oncológico, ortopédico oncológico estricto. Son protocolos que no nos debemos saltar. Por lo general, los primeros 2 años son cada 3 meses, a partir del tercer año hasta el 5º año son cada 6 y luego es anual. Los primeros 2 años tuve mucha ansiedad antes de las pruebas. Cuando notas en el corazón, en el pecho, cuando se acerca, no duermes los primeros días, o sea, los días antes de la prueba quizás sí. Se te cae un peso de encima cuando no haces pruebas cada 6 meses, sino cada año, porque entre una prueba y la otra, tú mantienes tu calidad de vida, pues normal, haces deporte, cuidas tu alimentación, haces cosas que te hacen feliz, pero no piensas que tú estés con alguna enfermedad dentro de tu cuerpo. Digamos que ya te deshaces de esta idea. La vivencia oncológica de Igor el primer año fue dura. Tuvo que someterse a varias cirugías y a las sucesivas recidivas. Y ahí hay que escoger muy bien entre seguir con recidivas hasta que pueda aparecer una metástasis o ser proactivos y fue lo que hicimos, agresivos. Lo comentamos con el paciente. La parte más dura es cuando te comunican el diagnóstico y qué soluciones te proponen. Pero luego existe una vida muy bonita cuando todo haya acabado o estás en remisión. Es difícil aceptar 2 cosas. Una, que tienes un cáncer, en nuestro caso se denomina sarcoma, una enfermedad rara, y ya tienes que luchar contra eso. Y otra, que puedes perder un miembro de tu cuerpo. Entonces estás luchando contra tu imagen y también con la vida. Entonces, y eso hay que saberlo llevar muy bien. El cáncer no te hace necesariamente una persona nueva, sino transforma algunas cosas dentro de tu forma de ser, pero no es que te transformes por completo. Entonces tú sigues viviendo, sigues teniendo tus anhelos, tus sueños, las cosas que te ilusionan y puedes tener mucha calidad de vida después de un cáncer. Aún le quedan 5 años de revisiones hasta considerar que ya está libre de enfermedad. Pero él ya no vive estas revisiones con inquietud. No le echaco ninguna connotación negativa, diciendo qué rollo que tengo que ir otra vez al hospital. Yo diría que casi neutro o totalmente relajado. Yo nunca convivo con la sensación de que yo pudiera tener algo oncológico en mi cuerpo después de estos 6 años, entonces me dejo llevar por los médicos. Si dicen nos vemos en 1 año, obedezco y ya está. El ejemplo de Igor es una muestra de cómo puede ser la vida después de un cáncer. Él nunca ha dejado de viajar, de disfrutar, de tener sueños y objetivos. No se ha visto como un enfermo. Yo creo que lo importante es dar ejemplos de alegría y de calidad de vida que sí que puede existir después del cáncer. Sin embargo, las necesidades médicas de un paciente con cáncer no terminan cuando éste recibe el alta. Más allá del tumor, existen muchas otras consecuencias que pueden requerir asistencia sanitaria. Aunque la enfermedad oncológica esté erradicada y pase un periodo largo libres de enfermedad, son pacientes que ya tienen ese bagaje de enfermedad, de esa enfermedad que han pasado detrás de ellos y van a tener mayor prevalencia, mayor proporción de aparición de secuelas tardías. Muchos de estos pacientes han recibido quimioterapia que puede afectar su sistema auditivo, el corazón, entonces ellos han salido del cáncer, pero pueden tener otra problemática diferente al cáncer, que es el peaje que han pagado para tener ello. Cuando uno tiene cáncer, convives con el proceso durante y el proceso después, pero no es el final de nada. Ese concepto de largo superviviente oncológico no es nuevo para SEOM. Ya en 2013, si no me equivoco, desarrollaron una estrategia con las líneas básicas que debería seguir una atención adecuada para las personas en esa situación. ¿Cómo ha cambiado la atención a largo superviviente en estos 12 años? ¿Y qué dice al respecto al Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer? Bueno, ha cambiado mucho, ha cambiado por muchos motivos. Primero porque tenemos más largos supervivientes y eso realmente es una buena noticia. En este momento la prevalencia por cáncer en España, que es aquellos ciudadanos que o han tenido un cáncer o lo tienen y siguen vivos, se aproxima a los 2 millones de personas y esto es mucho, ¿no?
Lo que ha cambiado, por tanto, es el número de personas afectadas. En un segundo lugar, también ha cambiado el perfil del largo superviviente. Hemos definido mejor los momentos del largo superviviente. No es lo mismo un largo superviviente de reciente diagnóstico para ser largo superviviente que aquel que tuvo un tumor hace muchos años y se ha reincorporado perfectamente a la sociedad, ¿no? Por tanto, también han cambiado los conceptos y las definiciones, han cambiado también los profesionales implicados en la atención a los largos supervivientes. Por suerte, contamos también con profesionales que antes no estaban en la esfera del abordaje de este problema. Hablo de la enfermería, hablo de un papel mucho más importante de la atención primaria que el que teníamos hace más de una década. Hablo de otros profesionales como los relacionados con la nutrición, el ejercicio físico, la psicooncología, la terapia ocupacional. Conocemos mejor, por tanto, todas las esferas que hay que abordar en el paciente largo superviviente. Pero además hay algo muy importante, y es que ahora tenemos un largo superviviente diferente también al que teníamos hace más de 10 años, y no es solo el paciente curado o libre de enfermedad. Ahora tenemos pacientes que, aun conviviendo con el cáncer, pueden vivir durante periodos muy prolongados de tiempo debido a que los tratamientos actuales permiten el control de la enfermedad de una manera muy prolongada, y estos pacientes tienen también muchas necesidades no cubiertas porque son portadores de la enfermedad y a veces ven muchas limitaciones en su día a día, no solo físicas, como he dicho, sino en otras esferas mucho más variadas. Si nos podemos recapitular cuáles podrían ser parte de las necesidades estrictamente en el plano médico, podemos hablar de monitorización de los efectos secundarios, de detección de posibles recidivas, de identificación de necesidades no cubiertas. ¿A quién le corresponde esa tarea? Hablaba hace un momento de un papel más protagonista de la atención primaria. Eso es lógico, el número de oncólogos es limitado, el número de pacientes que sobreviven a un cáncer cada vez es mayor y sería impensable pensar que nosotros solos podemos ser los encargados de realizar el seguimiento de estos pacientes de por vida. La atención primaria aquí es esencial. El paciente que ha tenido un cáncer, que está curado de su enfermedad, que está libre de enfermedad y que se reincorpora a una vida plena, requiere de un seguimiento que tiene que ver con la enfermedad que tuvo, pero que también tiene que ver con su estado de salud general. Por tanto, que en el largo seguimiento de los pacientes oncológicos intervenga atención primaria no solo es imprescindible, sino que también es deseable, porque conocen mejor que nadie los problemas que tiene el paciente más allá de su tumor. El médico de atención primaria está presente en todo el camino del paciente oncológico. Primero, durante la fase de enfermedad, identificando complicaciones y cuidando al paciente en todas aquellas dolencias que pueden verse afectadas tanto por el tumor como por el tratamiento. En esta fase, el peso de la atención lo llevará el oncólogo, con un seguimiento enfocado en el tumor. Según va pasando el tiempo y el paciente ha conseguido estar libre de enfermedad, ese seguimiento por parte de oncología se irá espaciando cada vez más y será el médico de atención primaria el que adopte un papel predominante en el seguimiento de estos pacientes, siempre desde la colaboración con los equipos de tratamiento oncológico. Ese seguimiento es individual y único en cada paciente. Los pasos a seguir los determinan aquellas secuelas derivadas de su tratamiento, como las ostomías en el caso de pacientes con tumores digestivos que han precisado enfoque quirúrgico, o los problemas de deglución para aquellas personas con cáncer de cabeza y cuello que han recibido radioterapia. Ahí el papel del médico de atención primaria debería estar enfocado al manejo de estas complicaciones, pues por ejemplo con educación al paciente sobre el uso de texturas, espesantes para evitar la disfagia, modificaciones en la dieta. Cuando el tratamiento indicado es la quimioterapia, el papel de la atención primaria es otro. En estas situaciones, el sistema inmune del paciente suele debilitarse. Ahí el papel del médico de atención primaria debe estar enfocado a la prevención de la patología infecciosa. La capacidad de seguimiento de los médicos de familia, el conocimiento de su entorno, son los ejes que hacen que sean el especialista óptimo para cuidar al paciente oncológico a lo largo de los años de supervivencia. No sé si se puede definir un perfil de este largo superviviente oncológico y si existen planes individualizados para abordar todas estas necesidades. Bueno, pues por desgracia planes individualizados no hay y tampoco hay un perfil individual.
cada paciente, cada largo superviviente tiene problemas que son probablemente muy únicos, ¿no? Hace un año aproximadamente, algo más de un año y medio, se publicó la Ley de Derecho al Olvido Oncológico. Uno de los problemas que tenían los largos supervivientes oncológicos era la dificultad para acceder a determinados productos financieros, fundamentalmente seguros de vida, a la hora, por ejemplo, de contratar un préstamo hipotecario. El haber padecido un cáncer, aunque hubiera sido hacía muchos años y el paciente estuviera libre de enfermedad, dificultaba el acceso a este tipo de productos. ¿Qué ocurre? Se ha tenido en cuenta también, por tanto, un aspecto no solo físico, no solo emocional, sino en este caso financiero. Los pacientes con cáncer tienen, en el momento que su riesgo de recaída es nulo o muy bajo, tienen el derecho a que esos datos no impidan, por ejemplo, la contratación de un seguro, ¿no? Pero existen otras muchas cuestiones. Hay pacientes que tienen dificultad para algo tan sencillo como renovar un permiso de conducir por haber tenido un diagnóstico de cáncer, cuando su estado de salud es perfectamente válido para realizar esa tarea, y donde en este momento también estamos trabajando en que haya cambios en la normativa que dificulta, por ejemplo, los tiempos de renovación a estos pacientes. Hay otros pacientes que tienen muchos problemas para la reinserción a su puesto de trabajo. Hace unos días ha habido cierta polémica acerca de cómo flexibilizar las bajas laborales en los pacientes de muchas patologías, y en el caso del cáncer es un ejemplo muy importante. Alguien que ha tenido un cáncer, que acaba de ser sometido a un tratamiento, en ocasiones que implica cirugía, radioterapia, terapias sistémicas, puede no encontrarse en condiciones para reincorporarse plenamente a un puesto de trabajo con una duración de la jornada muy largo, pero sí lo puede hacer de una manera progresiva. ¿Y por qué no facilitar una reinserción progresiva a ese puesto de trabajo mediante un sistema de bajas que permita ir trabajando una serie de horas, aumentarlas si es posible? Todo esto forma parte de los problemas que tiene un largo superviviente. Hay también muchos problemas relacionados con el ámbito familiar y personal que a veces no son abordados y que necesitan también de nuestra ayuda. Igor dedica su vida a promover el turismo accesible para personas con discapacidad, la misma profesión que ejercía antes del diagnóstico. Ahora lo curioso es que mi situación personal me hace ser como un representante legítimo de los usuarios, de una mejor accesibilidad en cuanto al tiempo libre, ocio, viajes, disfrute de la vida, pero también digamos que a nivel técnico percibes más cosas que puedes mejorar o abogar porque se mejoren. A diferencia de Igor, que se ve más cualificado tras su camino por el cáncer para su labor, los largos supervivientes en ocasiones conviven con dificultades para reincorporarse al mercado laboral. No porque ellos no quieran trabajar, algunos pacientes tienen dificultad para conseguir trabajos debido a que tienen un estigma que ha sido cáncer o sarcoma, y eso es complicado. Esas personas necesitan cierto tipo de adaptación. A veces es estructural, porque no tienen la fuerza para poder andar o para poder subir una rampa de escaleras o para mantener la concentración frente a las tareas que antes se realizaban, y a veces son más psicológicas y emocionales. Porque la ansiedad, el estado anímico más bajo, la culpa, emociones frecuentes entre los pacientes de cáncer, no desaparecen al desaparecer la enfermedad. Y a veces, cosa que nos puede sorprender, hasta se agudizan. Tenemos la falsa concepción que cuando acaba el tratamiento las personas tienen que estar felices porque ya se acabó todo y acabó bien. Entonces entramos en una espiral en la que no me siento feliz, no sé cómo me siento, y los demás no reconocen cómo tengo que estar y cómo estoy. El acompañamiento psicológico debe ser continuo y preventivo, ya incluso durante el proceso activo, para preparar al paciente y a su entorno sobre todas las emociones que pueden experimentar con el alta. Cuando esto acabe, tendrás que volver a una realidad donde posiblemente no encajarás como encajabas antes, porque tus valores son diferentes, porque tus necesidades físicas y emocionales son diferentes, porque tú en ese proceso has evolucionado y has perdido. ¿Y qué puede hacer la persona en esa situación, a quien la sociedad le exige erróneamente que el cáncer no deje huella en su vida? Gestionar bien el miedo y el sufrimiento, abrazarlo cuando lo sientes,
pero no cuando te pasa una enfermedad de este tipo, una enfermedad oncológica, no a nutrirte solamente del miedo, sino también de las ganas de vivir y de hacer cosas que te llenan, que te ilusionan, que te hacen feliz. Puedo hacer que de esa experiencia yo salga diferente y no en carencia, sino que en ganancia. Y eso solamente se hace cuando se siente acogido y comprendido. Igor encontró ese apoyo en 3 pilares. El primero en mi caso ha sido mi pareja, la familia, los amigos. Las segundas claramente son siempre los médicos, siempre me dejé llevar. Y luego los fisioterapeutas y la gente con la que entreno deporte. La fisioterapia juega un papel fundamental en la recuperación de los pacientes que han tenido cáncer. No solo a nivel físico, sino también a nivel emocional. La fisioterapia es un soporte básico para recuperar capacidades perdidas durante el tratamiento que afectan a la fuerza o flexibilidad del paciente. Este proceso supone una merma, como te decía, a nivel muscular, en la rigidez, la cantidad de movimiento. Entonces lo que hacemos desde la fisioterapia es mejorar, implementar a través de diferentes programas de ejercicio y de terapia una mejoría en todas sus capacidades, resistencia, musculatura, por supuesto dolor y fatiga. Dolor y fatiga, 2 condiciones que a menudo son compañeros de viaje de las personas que han sufrido un tumor. Hasta la mitad de los pacientes supervivientes del cáncer experimentan dolor permanente y 3 de cada 10 fatiga crónica. Este tipo de pacientes experimenta una fatiga que no se resuelve con el descanso. Aparece de manera crónica y necesitamos un programa de ejercicio especializado para cada tipo de cáncer. Generamos un programa y un protocolo de tratamiento en el que vamos generando mayor resistencia muscular, mayor flexibilidad, y con esto conseguimos que el paciente reduzca esos síntomas de dolor y de fatiga. Fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, preparadores deportivos tienen mucho que decir en el acompañamiento del largo superviviente de cáncer. Hablamos sin duda de cuestiones que exceden lo puramente físico o médico, en muchos casos que tienen que ver con ya un desafío institucional. Desde el punto de vista de salud pública, ya la cifra de 2 millones de personas en esta situación, imagino que supone un reto para el sistema sanitario, pero desde el punto de vista político, abordar todas estas necesidades, ¿hay voluntad para ello? Bueno, realmente lo que hay que considerar es que un paciente largo superviviente, y vamos a quitar, digamos, de esta definición en este momento puntual a aquellos pacientes con el diagnóstico largo supervivientes pero con enfermedad, vamos a centrarnos en los pacientes libres de enfermedad. Lo que hay que abordarlo es desde un punto de vista institucional con la normalidad que supone haber tenido cáncer. Es decir, no estamos diciendo que tener cáncer suponga tener una serie de ventajas desde un punto de vista social, laboral, médico o psicológico. Estamos diciendo lo contrario, que no queremos que se penalice a un individuo por haber tenido cáncer. Ese es el principal reto. Haber tenido cáncer no debe suponer un obstáculo para reinsertarse a un puesto de trabajo o para obtener un puesto de trabajo porque hay miedo a la contratación, por si hay bajas, por ejemplo, ¿no? Haber tenido cáncer no debe suponer una dificultad para obtener un seguro de salud. Haber tenido cáncer no debe suponer una dificultad pues, para muchas cosas de la vida cotidiana, como decía antes, un simple permiso de conducir. Por tanto, no es tanto qué ventajas ha de tener el paciente, sino que tenga esas necesidades cubiertas para que no le penalicen y que cuando tiene una secuela, cuando tiene un problema de salud que él atribuye al diagnóstico de cáncer, encuentre un profesional que pueda encauzar sus necesidades mediante un sistema público que esté bien diseñado para eso. Pero todavía desde un punto de vista institucional hay una asignatura pendiente en la atención a los largos supervivientes y ese es un reto que tenemos que abordar y que nos deben de escuchar a los profesionales. ¿Qué papel espera que ocupe la atención al largo superviviente a medio o largo plazo? ¿Es usted optimista? Bueno, yo creo que sí, pero soy optimista porque creo que hay algo que ha contribuido mucho o que va a contribuir mucho a la atención al largo superviviente, que es la desestigmatización de la palabra cáncer. En muchos casos haber tenido un cáncer estaba bajo un estigma de riesgo de recaída, de dificultades para llevar una vida normal. Creo que cada vez los tratamientos no solo permiten más curaciones, sino más curaciones con menos secuelas y por tanto que tengamos pacientes o población ya sana que ha tenido un cáncer que puede volver a reinsertarse. Por tanto, creo que esto es una ventaja con la que tenemos que jugar.
Creo que tenemos que seguir contribuyendo a normalizar el diagnóstico de cáncer. Por supuesto, es una enfermedad que en este momento, junto con las enfermedades del sistema circulatorio, sigue siendo la primera causa de muerte en nuestro medio y, por tanto, tenemos dos retos: para aquellos que están curados, hacer que su vida vuelva a ser lo más normal posible, y para aquellos que no conseguimos curar, a los que no tenemos que olvidar, intentar seguir mejorando nuestras técnicas de diagnóstico precoz y nuestros tratamientos para que esas tasas de curación sigan aumentando. Ojalá podamos hablar de que esas tasas de curación sean del 100% y de que todas las personas que han sufrido un tumor se conviertan en largos supervivientes al cáncer. La multisectorialidad es la clave para atender a estas personas. Un desafío para los sistemas de salud, atender a estos pacientes en cada una de las fases que atraviesan, porque ya no es suficiente con que los afectados por cáncer sobrevivan, deben hacerlo en las mejores condiciones. Así nos vamos. En unos días vuelve Diagnóstico. No nos fallen, les esperamos.